Ok, ahora vamos a resolver el siguiente problema. El siguiente problema es el problema 4.2-4 del libro de Dorf, ¿sí? Es el tercer problema de la tarea. En este caso, este problema nos pide que, basados en este circuito, encontremos el valor de R1 y R2 si el voltaje 1 es igual a 1 volt y el voltaje 2 es igual a 2 volts. Tenemos que encontrar los valores de las resistencias que hacen que estos voltajes tengan estos valores. Ok, el voltaje 1 de 1 volt positivo es de aquí para acá, ¿sí? Y el voltaje 2 es igual a 2 volts de aquí para acá, ¿sí? Entonces, si nosotros lo tomamos de este punto a este punto, va a ser menos 2 volts. Igual acá, si lo tomamos de este punto a este punto, va a ser menos 1 volt, ¿sí? Entonces, B1 es igual a 1 volt y el sentido de 1 volt, el sentido positivo es de aquí para acá, ¿sí? Igual, B2 es igual a 2 volts y el sentido positivo es de este punto a este punto. Basado en eso, pues nosotros, ¿qué podemos utilizar para poder resolver este problema? Bueno, en este caso, pues tenemos que utilizar las leyes de Kirchhoff de voltaje y la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, todos los circuitos tienen que obedecer a estas leyes y basado en estas leyes, nosotros podemos resolver cualquier circuito basado en estas dos leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm, por supuesto, que la ley de Ohm solo se aplica a una resistencia. Entonces, en este caso, pues queremos encontrar el valor de R1. Para poder encontrar el valor de R1, ¿sí? Necesitamos conocer este voltaje, que sí lo conocemos, pero necesitamos conocer la corriente que pasa en ese mismo sentido. Eso no lo conocemos. Igual acá, si queremos encontrar R2, necesitamos conocer el voltaje, ¿sí? Ya lo conocemos, pero nos falta conocer la corriente en el mismo sentido, ¿ok? Entonces, nos falta encontrar esa corriente. Entonces, nuestro objetivo es encontrar las corrientes que pasan por estas resistencias y voltaje entre corriente me va a dar el valor de las resistencias. Ok, ¿qué podemos observar? Entonces, si yo quiero aplicar la ley de Kirchhoff de corriente, ¿sí? En un nodo, por ejemplo, tenemos este nodo, sabemos que por este lado van a entrar 3000 A. Si nosotros queremos deducir la corriente que se va por aquí, que entra o sale por este camino, pues necesitamos conocer esta que está acá, ¿sí? Entonces, para conocer esta corriente que pasa por la resistencia de 500 ohms, pues nosotros tendríamos que conocer el voltaje, ¿sí? A la que está sometida esa resistencia. La diferencia de voltaje entre estos dos puntos, entre este valor de 500 ohms, nos daría la corriente. Entonces, ¿hay alguna forma de encontrar esta diferencia de potencial? Bueno, pues sí, sí la hay. Entonces, si nosotros aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje en el camino cerrado del centro, será la suma de los voltajes en ese camino cerrado tiene que ser igual a 0, nos dice la ley de Kirchhoff de voltaje. De esos 3 voltajes en ese camino conocemos 2, conocemos B1 y conocemos B2. Entonces nos falta conocer este voltaje que está aquí. Entonces, si nosotros aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje en el camino cerrado del medio, podemos despejar el voltaje que necesitamos para encontrar la corriente que pasa por 500 ohms. Si encontramos esa corriente, vamos a poder aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en alguno de los nodos y deducir una de las 3 corrientes, ¿sí? Deducir la corriente faltante de esos 3 caminos que se unen en cada nodo. Ok, entonces apliquemos la ley de Kirchhoff de voltaje en el camino cerrado del medio. Ok, entonces por ejemplo, si aplico la ley de Kirchhoff de voltaje en sentido horario, ley de Kirchhoff de voltaje en el camino del medio, bueno, tendría que ser este voltaje más este voltaje más este voltaje, tendría que ser igual a 0. Ok, estos voltajes ya están definidos. Sabemos que vale 1 volt de aquí para acá. Sabemos que vale menos 1 volt de aquí para acá. Eso en base a los datos que me da el problema. Igual de este lado, 2 volts de aquí para acá, menos 2 volts de aquí para acá. Bueno, así está definido B1 y así está definido B2. Ahora, como no tenemos letras asociadas a estos nodos, solo tenemos estas definiciones, pues podemos nosotros plantear una definición para la diferencia de voltaje que está aquí. Por ejemplo,
A este le voy a llamar Bx, ¿sí? Y yo voy a decir que voy a tomar este sentido. Bx va a ser positivo de aquí para acá y va a ser negativo de aquí para acá. Entonces, basado en esta propuesta, puedo aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje del camino cerrado del centro. Entonces, por ejemplo, aplico esta ley de Kirchhoff de voltaje, voy a empezar por aquí. Entonces, en sentido horario, si empiezo por aquí va a ser menos B1 más Bx más B2, tiene que ser igual a 0. La suma de los voltajes en un camino cerrado es igual a 0. Entonces, aplico esta ley. Entonces, menos B1, ¿sí? Más Bx más B2, en este sentido, tiene que ser igual a 0. La suma de los voltajes en el camino cerrado es igual a 0. Yo ya sé cuánto vale B1. ¿Cuánto vale B1? Pues B1 vale 1 volt. Entonces va a ser menos 1, ¿sí? Más Bx, que es lo que ando buscando. Y luego más B2 es igual a 2. Esto es igual a 0. Entonces de aquí pues puedo despejar Bx. Entonces a 2 le quito 1, me queda 1 positivo, lo paso para la derecha, me queda Bx es igual a menos 1 volt. Ok, ya encontré el valor de Bx, ¿sí? Entonces, si esto es este valor de 1 volt es basado en la propuesta que hice, ¿sí? De Bx. Si yo le hubiera propuesto Bx es igual a más menos, pues este me hubiera dado positivo al aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Pero no importa, nosotros tenemos que ser capaces de entender esto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir este resultado? Bueno, quiere decir que yo aquí tengo 1 volt, tengo 1 volt, ¿sí? El menos va a ser así y aquí va a ser más, ¿ok? Bueno, entonces ya tengo ese voltaje que está aquí, también sé este voltaje que está aquí. Este voltaje nosotros sabemos que son 2 volts de mayor a menor potencial, y acá B1 es igual a 1 volt, es igual a 1 volt de mayor a menor potencial, ¿ok? Bueno, si quieren lo puedo redibujar otra vez para hacerlo más limpio. Ok, entonces, ¿qué encontramos ahorita? Encontramos que tenemos 1 volt, ¿sí? En este sentido, menos 1 volt de aquí para acá, 1 volt positivo de aquí para acá. También tenemos que aquí tenemos 2 volts en este sentido, de mayor a menor potencial. Y aquí, por definición, recuerden que este es el B2. Y tenemos que B1 es igual aquí, 1 volt de mayor a menor potencial. De aquí para acá 1 volt, de aquí para acá menos 1 volt. Entonces, menos 1 más 2, 0. Ley de Kirchhoff de voltaje. ¿Ok? Cumple la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, recordemos que este es R2 y este es R1. Basado en esto, ya puedo, el objetivo de encontrar este voltaje que estaba aquí arriba, pues era obtenerlo para poder dividirlo entre 500 y encontrar la corriente que pasa por aquí, ¿sí? Entonces mi objetivo era encontrar esta corriente. La corriente en sentido positivo es de mayor a menor potencial. Yo sé que hay un volt positivo de derecho a izquierda, entonces sé que el sentido positivo de la corriente va a ser este que está aquí, ¿sí? Y esta corriente que está aquí pues va a ser 500, ¿sí? Perdón, va a ser voltaje entre resistencia, 1 volt entre 500 ohms. 1 volt entre 500 ohms, si nosotros usamos la calculadora, pues vamos a obtener 2 miliamperes. 2 miliamperes. Ok, entonces tenemos 2 miliamperes que van en sentido positivo de derecha a izquierda y entran, ¿sí? Entran a este nodo que está aquí. Esta fuente de corriente, ¿sí? Me dice cuánta corriente va a circular por este camino, ¿sí? Entonces, por aquí, ¿sí? Van los 3 miliamperes que me dice la fuente de corriente. Esa corriente viene por acá y por acá van a entrar esos 3
miliamperes. Entonces, este circuito tiene que obedecer a la ley de Kirchhoff de corriente. La corriente que entra a un nodo tiene que ser igual a la que sale. Entonces, en este caso tenemos el nodo este que está aquí. Sabemos que aquí están entrando 2 miliamperes y sabemos que por el lado izquierdo están entrando 3 miliamperes. Entonces, entran 2, entran 3, entran 5. Tienen que salir 5 miliamperes. ¿Ok? Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff de corriente en este nodo de aquí, nosotros deducimos que por aquí tienen que salir 5 miliamperes para que se cumpla. Entonces fíjense muy bien. Entonces vienen 5 miliamperes hacia abajo, llegan a este nodo y pues hay dos caminos, esos miliamperes se tienen que dividir. Sabemos que por este camino se van 3 porque la fuente manda aquí. Entonces si por aquí se van 3, quiere decir que por acá se van a ir 2 miliamperes. ¿Sí? Bueno, luego llegamos a este nodo que está aquí. Están entrando 2 miliamperes por este lado. Pero esta fuente de corriente me dice que por aquí van a salir 5 miliamperes. Van a dar vuelta por acá y van a entrar por acá 5 miliamperes. Aquí nomás están entrando 2 y están saliendo 5. Entonces esto implica que para que salgan 5, de acá arriba del único camino que no conocemos la corriente, pues tienen que bajar 3 miliamperes. 3 más 2, 5 miliamperes. La corriente que entra tiene que ser igual a la que sale. Ok, ¿qué pasa en el nodo de acá arriba? Este nodo de acá arriba, ¿sí?, tiene que obedecer a la ley de Kirchhoff de corriente también. Entran 5, esos 5 se topan con estos dos caminos, esos 5 se dividen. 3 se vienen para acá y 2 se vienen para acá. 3 más 2 son 5. Entonces, este nodo también cumple la ley de Kirchhoff de corriente. Todo el circuito cumple la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, hasta ahí estamos bien. También cumple la ley de Kirchhoff de voltaje. Ya lo hemos visto. La suma de los voltajes en un camino cerrado es igual a 0. Entonces, este circuito ya está resuelto en base a cómo se distribuyen las corrientes y los voltajes en un circuito. Pero el objetivo de este circuito es encontrar el valor de R1 y el valor de R2. En este caso, R1, ¿sí? R1 pues va a ser la diferencia de potencial en el sentido de la corriente. ¿Cuál es la diferencia de potencial? De aquí para acá, pues hay un volt positivo. Entonces va a ser un volt. Y la corriente que pasa por ahí, pues van a ser 5 miliamperes. Esto que está aquí va a ser igual a 200 ohms. Ok, luego R2 es el que está acá. Entonces tengo R2, ¿sí? Tengo el voltaje es igual a 2 volts de aquí para acá, en ese sentido, y en ese mismo sentido voy a dividirlo entre la corriente que va en ese sentido. Van a ser 3 miliamperes. Entonces, esos 2 volts entre 3 miliamperes me va a dar 6.66, ¿sí?, ohms. Entonces, y esto que está aquí, pues es el resultado de este problema. Entonces, este problema se basa en aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje y después aplicar la ley de Kirchhoff de corriente para, por último, aplicar la ley de Ohm y poder calcular el valor de R1 y R2.